¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues les damos la bienvenida a toda la gente que asistió puntual a nuestra reunión. Hoy vamos a empezar con este pequeño webinar que vamos a hablar un poquito sobre lo que es la iluminación teatral. Vamos a hablar un poco del origen de cómo se maneja la iluminación. Vamos a ver algunos puntos vitales de cómo se desarrolla un proyecto. Vamos a ir viendo todo lo que a veces se tiene que tener considerado respecto a iluminación teatral, iluminación de show, en fin, vamos a ir poquito a poco viendo algunos puntos importantes sobre todo. Antes que nada, antes de empezar, quiero dar la bienvenida a mis panelistas, a mis compañeros de trabajo. No sé si por allá de la ingeniera Sandy Ortiz. Hola Sergio, buen día, gracias y muy buen día a todos. Y antes que nada, pues quiero agradecer que estén acompañándonos el día de hoy a este webinar. Ojalá y sea de su agrado, siempre aprendemos algo nuevo y cualquier duda o comentario, estamos al pendiente del chat. Gracias. Muchas gracias, Sandy. Y también por aquí creo que anda el ingeniero Jan Torres. No sé si anda por ahí. Sí, Sergio, aquí ando. Pues muchas gracias por estar asistiendo en este webinar el día de hoy. Espero sea de total agrado y que les sirva para sus futuros proyectos. Sí, más que nada, nosotros lo que buscamos con ustedes es que se sientan cómodos, tengan un poquito más de conocimiento. Como marca que nosotros somos Imaginavi, la distribuidora de todo este tipo de equipamiento, pues obviamente buscamos apoyarlos de la manera que más podamos nosotros para darles una mejor respuesta a sus proyectos, obviamente, ¿no? Y bueno, para empezar sobre nosotros, pues somos, ya saben, bien los distribuidores a nivel nacional de Harman. Somos una compañía que distribuye productos de audio, video, iluminación y control. También manejamos algunas otras marcas como puede ser Q Systems, también manejamos Liberty, manejamos Pioneer y pues bueno, somos parte de los distribuidores autorizados aquí en México. Como saben, pues esta es una pequeña parte del equipo. Somos un grupo de personas orientados a darles el mejor servicio, a darles solución a sus necesidades. Pueden ver de izquierda a derecha a mi director Luis Octavio Olvera, un servidor, que yo soy el ingeniero de soporte técnico aquí en Ciudad de México, y norte, mi compañera Soraya Aureli Carmona, que en estos momentos anda un poquito ocupada, pero es la ejecutiva de ventas también aquí en Ciudad de México y norte del país. Como ahorita se presentaron ya mis compañeros, los ingenieros Yanabel Torres, él se encarga del soporte técnico en la zona sur, y la ingeniera Ortiz, que se encarga del área de ventas también en el sur. Todos somos un equipo buscando darles un valor añadido, apoyando a sus proyectos, siendo aliados de ustedes. Por eso es que estamos desarrollando todo este tipo de información de cursos y más capacitaciones. Hace poco tuvimos una capacitación de audio nivel 1. Entonces, siempre estamos tratando de pensar en darles más herramientas, apoyándolos en sus proyectos, precios, todo lo que ustedes requieran. Ya saben, aquí están las caras con las cuales se pueden apoyar sin ningún problema. Para eso estamos. Y bueno, hoy vamos a dar inicio a este webinar. Es un poquito diferente, es un tema que casi no se toca mucho. Son ideas distintas, son proyecciones que por lo regular en las empresas audiovisuales casi no se toca la iluminación. Se piensa más en iluminación cuando la automatizas, se piensa más en iluminación sobre todo en show en vivo, en teatro. Entonces vamos a darnos un poquito de información de esta sección para tener un panorama más amplio de lo que también como productos nosotros podamos apoyarles en sus proyectos. La logística de este webinar, como siempre, corre a cargo de mis compañeros Jan y la ingeniera Sandy. Ellos van a estar en lo que es el área de preguntas y respuestas, chat. Cualquier duda que vaya saliendo, por favor, comuníquenos en el chat o en las áreas de preguntas. Ellos nos apoyarán y nosotros obviamente leeremos su pregunta para que todos tengamos, a lo mejor es la misma pregunta de todos y que no nos quede duda de lo que estamos proyectando. Sin más ni más, pues bueno, la ingeniería teatral. Vamos a hablar un poquito también de ingeniería en iluminación. Esta es una frase de un escritor muy famoso que varios de nosotros creo que conocemos, que dice: el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres somos unos pobres actores. Es una frase real, verdaderamente. Eso es lo que es nuestro mundo. Y al final del día, en este tipo de lugares se necesita de una iluminación, de la luz que nos vaya guiando en nuestros caminos. Y bueno,
hablando de lo que es el teatro, como él lo veía, que es al final del día lo que vemos en el teatro, es una historia quizás contada de la vida misma, un drama, una comedia. Hablando de este tipo de cuestiones, pues el teatro fue creado como básicamente una expresión, una representación de la religión en la cultura china, sobre todo ahí es donde empezó este tipo de presentaciones. Pasa obviamente por todo el continente europeo hasta llegar con la gente de los griegos, que son los padres del teatro occidental como tal, lo que nosotros muchas veces ubicamos como teatro. Obviamente se vuelve muy fuerte conforme va avanzando esta cultura, esta cadena de expresión artística. En el área medieval y renacentista, pues claro, obviamente tenemos de los más grandes, digamos, shows, vamos a llamarlos así, las más grandes obras que había se dan en esta época. Al principio obviamente no había como tal un escenario, no teníamos todo al aire libre, en una plazuela, en algún pequeño sitio donde tenían el espacio para concentrar bastante gente y observar esta puesta en escena, ¿no? Obviamente vieron las necesidades, se empezó ya a diseñar inclusive el principio de gradas de madera y piedra en el cual la gente tuviera una mejor óptica de este sitio, ¿no? Para tiempos más adelante se crea el primer teatro, de hecho en Inglaterra, con palcos y luneta no techados. Obviamente todavía había mucha deficiencia a la hora de crear los proyectos y sobre todo pues era nuevo. Para esto todo es nuevo, era descubrir nuevos ambientes, nuevas capacidades, tecnologías que obviamente con el paso de los años se fueron haciendo. Entonces, poco a poco se iban desarrollando este tipo de lugares para poder apreciar las obras. Básicamente en cuanto al tamaño, se empezó a dar ya una, digamos, determinación de los tamaños. Existen obviamente varios tipos de teatros, pero algunas de las características que los diferencian entre ellos, por ejemplo, su capacidad. Hablando ya un estándar internacional, por ejemplo, un teatro pequeño es de menos de 500 asientos, el medio de 500 a 900, el grande de 900 a 1500 asientos y un teatro bastante grande es de 1500 a más asientos. Entonces, en México hay muchos teatros, definitivamente, todos rondan entre el área de grande y mediano, algunos pequeñitos en algunas zonas. Sí hay grandes teatros, obviamente, pero es para que nos demos una idea de cómo se le va considerando a nivel internacional a los tamaños de estos recintos. Por su forma, básicamente puede ser en 360, o sea que sea un show en 360 grados, gradas alrededor de todo el escenario, o arena, ese es un tipo. El de 210 o 220 grados, vamos a imaginar que es como la apertura de la vista de algo. Esa es otra de sus características que podemos definir a un teatro. Por un teatro a 180 grados, como puede ser un teatro al aire libre. Un teatro de 90 grados bien definido con sus gradas. Es el que mejor tiene aceptación por el ángulo de visión que se puede tener. El de 0 grados o infinito, que es básicamente un cajón como tal, es el más común que se ocupa de acuerdo a los estándares de hoy en día. Y obviamente el teatro alrededor del público, que este es algo muy, muy curioso. La obra se da como tal alrededor de la gente, no un punto único de visión. Y lo que se busca es que este tipo de obra sea inmersiva, que el público empate con la obra, que se sienta parte de ella. Entonces, esta es otra. Yo menciono todo esto porque definitivamente tenemos que tener un análisis cuando hacemos este tipo de recintos en cuanto a la iluminación de qué se va a buscar, qué se busca iluminar, qué vamos a lograr, qué necesidades tiene el sitio. Entonces, bueno, tenemos que tomar en cuenta todos estos puntos a la hora del desarrollo del proyecto. Por su representación, también es muy importante tener en cuenta esto porque no es lo mismo una obra de arte contemporáneo a una obra de un gran drama en gran escala. No va a ser lo mismo ver un ballet, un musical, una pantomima, todo este tipo de necesidades, este tipo de eventos. Obviamente tenemos diferentes estilos de iluminación, de trabajo, inclusive a la hora de la microfonía, hablando de un tema un poquito más aparte, todo esto tiene que ver para desarrollar el sistema. Por ejemplo, cuando tenemos un show de ópera, y sí tenemos
bastantes cosas que analizar, generar, inclusive, lo vamos a hablar más adelante, se habla de ambientes, se habla de movimientos, se habla de seguidor, se habla de muchas cosas que somos muchas veces ajenos a este tipo de proyectos, pero es muy importante conocerlos para tener un lugar más donde atacar nuestro nicho de mercado. Inclusive mucha gente hoy en día le sigue teniendo mucho respeto y mucho, no quieren muy comúnmente entrar a un proyecto de teatro, pero de verdad con nuestras marcas, con el apoyo de Imaginavi, siéntanse en confianza de tomar este tipo de proyectos. Tenemos soluciones para todas las necesidades, así que bueno, estas son las formas en que nosotros podemos ir diferenciando entre los recintos. Por último, obviamente la de concierto, donde tenemos orquestas musicales. Aquí nos habla de 90 a 120 músicos, pero definitivamente hay veces que, muchas veces, supera este tamaño. Obviamente, la iluminación, ¿por qué es tan importante? Hay mucha gente que he escuchado el comentario de que no, lo más importante es el sonido, no, lo más importante es la imagen. Yo me atrevería a decir que son todos demasiado importantes. La iluminación puedes crear efectos de una manera dramática, modificando su color o la intensidad, o solo una lámpara. Digo, ya son técnicas de iluminación que se manejan en el teatro, pero definitivamente es la manera en que nosotros podemos hacer sentir al escucha, al espectador en otro sitio, en otra animación, podemos decirlo así. Es muy importante que el sistema de iluminación nos ayude a crear ambientes, efectos mucho más reales, con mucha cercanía al sitio que queremos emular. La intensidad de crear, por ejemplo, no sé, un amanecer, mucha luz, eh, crear esa noche de terror con una sola lámpara iluminando la calle, con una tormenta eléctrica, en fin, es parte quizás vital de lo que se corresponde no solo a la iluminación teatral, sino a los shows, a estos eventos masivos. Por ejemplo, en un concierto no es lo mismo dejar un solo chico con su guitarra y una bocina que a ponerle iluminación, un reflector, crear un ambiente cada vez que va cantando diferentes canciones. Es muy importante la iluminación. Esta debe ser totalmente efectiva para que pueda complementar la sección de fondo musical, como les comentábamos, alguna presentación dramática, danza o cualquier movimiento. De ahí la importancia de que la iluminación esté correctamente diseñada y especificada. Aquí nos dice esta frase: para diseñar un sistema de iluminación, primero debemos entender las funciones básicas de la iluminación y las diferentes características de los equipos que se necesitan para las diversas puestas en escena. Obviamente ya entendimos que puede haber un show distinto, muchas opciones de eventos, tipos. Ya hablamos de un show 360, hablamos de show entre el público, algo en un escenario como tal, pero también es muy importante conocer qué equipos tenemos, qué equipos hay dentro del mercado para poder proyectarlos dentro de este tipo de lugares. Obviamente, esto es un poquito de historia, vamos a mencionar un poquito de historia. Obviamente, de los avances técnicos que se dan desde que Edison empezó con sus experimentos de la bombilla al vacío, todo esto dio origen, obviamente, a lo que consideramos hoy en día iluminación. Sea iluminación general, sea la iluminación de tu casa, pero desde aquí se empieza todo este mercado, todo este mundo tan gigantesco que tenemos de iluminación. Obviamente son las primeras, como lo mencionamos aquí, son pequeños platos con un foco en forma de un círculo nada más. No tenían óptica, no había cristales, no había colores, simplemente enviaban un haz de luz y se acabó. Es lo que se buscaba, tener un haz de luz para iluminar mi escenario. Después fueron alineados así como una pequeña batería en forma horizontal, que es a lo que hoy en día se le conoce como las diablas dentro del escenario. Son un tipo de luminaria que se coloca frente al escenario y se ajustaban de tal forma que iluminaban todo en forma difusa. Es otro tipo de funcionamiento. Fue poco a poco que se fue descubriendo cómo podíamos trabajar la iluminación. Obviamente después nos dimos cuenta con el desarrollo de la ciencia que había lentes que nos podían ayudar con las formas, intentar direccionar esta luz que estábamos generando a través de nuestro foquito. Pero también otro gran problema que se enfrentó durante muchos años fue el controlar la intensidad. Se crearon muchos sistemas de atenuadores de luz
que hoy en día nosotros conocemos como dimmers. Para mucha gente hay vamos a decirlo, un significado en dimmers, pero generalmente es un dispositivo que nos va a permitir controlar la intensidad o atenuar de nuestra lámpara. Hablando de una máquina, por ejemplo, robótica, ellos ya tienen dimmers integrados. Tenemos sistemas de dimeo para teatro, tenemos sistemas de dimeo para una oficina, pero vaya, toda esta tecnología que alguna vez se pensó para algunas otras aplicaciones como una casa, se usaron y se empezaron a nacer de esta parte de la necesidad del teatro. Obviamente, todo esto que nosotros hablamos tiene como origen lo que es la luz. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Nosotros siempre la decimos muy, muy normal, pero no sabemos a veces qué quiere decir. Que tiene un doble significado. Desde el punto de vista físico, la luz es la radiación producida por cuerpos luminosos, capaz de impresionar nuestra retina. La luz tiene una forma de energía radiante electromagnética que se propaga en el espacio con un movimiento ondulatorio transversal producido por un campo eléctrico magnético a la velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Esta es la definición, digamos, de física, hablando de lo que nosotros entendemos en ingeniería como luz. Es realmente una radiación de un cuerpo que impresiona nuestra retina. Eso es lo que nosotros entendemos como tal la luz. Obviamente el propósito fundamental dentro de la iluminación, hablando de recintos, yo me atrevería a hablar hablando de cualquier tipo de instalación, por ejemplo, la fotografía que vemos aquí es un puente, pues es hacer visible que objetos estén localizados en ese lugar, y esto sucede cuando la luz precede de una fuente y cae sobre ellos. Por ejemplo, en la parte baja que podemos ver en nuestro puente hay unos pequeños pares, como bien nos lo indica la definición. Esto sucede cuando la luz procede de una fuente, la fuente en este caso nuestro par, y cae sobre ellos, sobre toda la pared de esta torre, se ilumina. Al reflejarse hacia el ojo lo transforma en un estímulo de energía. Nosotros, por medio de nuestro ojo, entendemos este tipo de funciones y obviamente se perciben por medio de impulsos eléctricos y son transmitidos a través de conductores nerviosos a nuestro cerebro, y él es quien traduce toda esta información para entender intensidad, color, inclusive densidad. Podemos verlo de esta manera. Aquí, por ejemplo, hay otro caso, ¿no? Obviamente la iluminación que está desarrollada es de un teatro que se encuentra, que bien les puede platicar por ahí mi compañero el ingeniero Jan. Este teatro se encuentra ya en el sur, en Cancún, es Xcaret. Si no mal lo recuerdo, ¿cómo se llama, Jan, este teatro? Es el Gran Tlaxco de Xcaret. Es correcto. Aquí, como pueden ver, el show es una especie de 360 sobre piso. Y obviamente que hay necesidades distintas, ¿no? Tenemos que iluminar como tal la plancha, generar ambientes, como pueden verlo. El público, claro que tiene una pequeña lamparita a la hora de la interacción en el show, pero como lo interesante está en este punto, pues es lo que nosotros o con nuestro ojo va a entender a través de la iluminación. Aquí lo que estamos a punto, bueno, lo que estamos presenciando es cómo se configura básicamente un teatro en su iluminación. Las posiciones, donde colocan lo que hoy en día se les llama varas, que son estas tiras que cargan algunas luminarias, como pueden ser la parte del ciclorama, lo que le comentaba hace algunos minutos a todos ustedes sobre las diablas, iluminación cenital. Podemos ver zonas de laterales o trampas, que es donde también podemos tener algunos reflectores, algunos pares, algunos tipos de luminarias diferentes. Los puentes para iluminar totalmente de frente nuestro escenario, iluminación de balcón inclusive para darle un poco de refuerzo a lo que tengamos al frente. Tenemos sitios laterales de sala donde también podemos colocar más iluminación y obviamente seguidores, que son los que van al fondo. Son estas lámparas que estamos acostumbrados a ver que cuando alguien está hablando y continuamente hay una luz que va dando seguimiento a su paso. Desde este punto es donde se recomienda o se instalan este tipo de dispositivos para dar una iluminación frontal y podamos tener totalmente claro el panorama de su cara, del ponente o lo que estemos iluminando.
Aquí, por ejemplo, en los principios básicos de iluminar un escenario son simples en concepto. Obviamente se oye muy simple lo que les acaba de mencionar, pero en la puesta en escena son bastante complejos. Obviamente hay teorías de la iluminación. Básicamente un escenario está dividido entre varias áreas de 6 a 15 para colocar este tipo de dispositivos, las varas, puentes. Y todo esto, hay varias determinados de tamaño y esto se fue, por ejemplo, aquí podemos ver las distancias entre la primera vara, el puente, cómo tiene que trabajar la luminaria. El área de trabajo de esta luminaria no es simplemente colocar, como mucha gente a veces lo hace, digo, es obviamente conocimiento de lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, que no es solamente colocar por colocar una lámpara. Más adelante vamos a ver algunas imágenes de qué podemos lograr de acuerdo a la posición de la lámpara. Por ejemplo, nos menciona en este pequeño recuadro que podemos ver cómo están colocados los ángulos de iluminación vertical. Deben de estar, lo recomendado es de 45 a 60 grados y de 60 a 90 grados entre ellas. Obviamente estas limitaciones físicas, la mayoría de los escenarios forza ajustes porque obviamente son diferentes escenarios y tamaños. Raramente vamos a ver lo ideal, como lo acabamos de comentar, de 45 a 60 y de 60 a 90, pero el ideal de la caída vertical de nuestra luminaria debe ser este. Nos tenemos que acercar lo más posible a ellos. Aquí vemos este ejemplo del pequeño, de un hablante, por ejemplo, y cómo tiene que estar proyectada la lámpara hacia él para entender cómo debe estar colocada. Aquí esta imagen me parece muy interesante porque podemos ver si uno ilumina de frente horizontal, una lámpara lateral, dos lámparas en área de trabajo de los dos lados. Si nada más le colocamos una lámpara encima, una lámpara detrás de él encima, podemos ver los resultados en iluminación en su rostro, qué es lo que buscamos lograr. Todo esto es muy importante porque va a determinar la expresión del show, de lo que quizás queremos lograr de proyectarle a la gente como drama. Entonces, esta imagen a mí me hace mucho sentido muchas veces de qué es lo que buscamos lograr a la hora de presentar un show. Aquí podemos ver cómo su rostro, si le coloco dos lámparas a altitud, cómo pierde un poco la mirada, que quizás es parte de la necesidad del show. Una lámpara solamente de lado, una lámpara a la misma altura de la persona para ver cómo podemos hacer esta función. Y si queremos iluminar totalmente su rostro, ¿qué es lo que necesitamos? Una frontal, una lateral y una a la misma altura. Y vean los resultados que podemos obtener. Todo esto es con el fin de dar la iluminación que nos pida el sitio respecto al rostro del hablante, del actor. Entonces, para que vean cuántas luminarias realmente necesitamos para simplemente trabajar un actor, para simplemente ver su cara. Es muy importante definir, como ya lo habíamos mencionado antes, los ángulos, las zonas de trabajo que requieren este tipo de equipos y el show como tal. Hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta, compañeros ingenieros? No, Sergio, por el momento no hay ninguna pregunta, ninguna duda, ningún comentario. Perfecto. Bueno, de todos modos, ya saben, cualquier comentario o pregunta, aquí estamos para apoyarlos. De las teorías que hay sobre todo en todo esto de la iluminación, por ejemplo, Richard Pilbrow, que es uno de los pioneros de este tipo de cosas en los años 70, nos da una forma de iluminar y adiciona las siguientes ventajas. Por ejemplo, en el área de actuación, donde está toda el área de trabajo de este show, se divide primeramente en módulos cuadrados a cierta distancia. Él escoge una medida que es 2.44 metros, o bueno, 8 pies, pero también tiene un nivel de opción de trabajar de 6 a 12. El chiste es que nosotros podamos dividir nuestra área de trabajo en estos cuadros para tener una idea de las zonas que vamos a iluminar. Por ejemplo, aquí estamos viendo a un hablante. El área de actuación cruzada tiene que estar de 55 grados a 60 grados de la iluminación que vamos a disparar. El ángulo ideal de las luces de actuación es de 50 a 40 grados.
Las de complemento, que es a lo que va a estar casi a la altura de él, van a ser de 20 a 25 grados, como lo podemos ver aquí, para poder dar la mejor iluminación posible de lo que estemos buscando. Todo esto es muy importante a la hora del desarrollo de todo nuestro sistema de iluminación. Hablando de, por ejemplo, cuando se montan las lámparas, este es como el típico ejemplo de donde uno conectaba sus licos, que ahorita vamos a ver qué es un lico o una luminaria de este tipo. Y arriba de los escenarios por lo general hay pisos de alambre tensado donde nosotros colocamos arriba nuestras lámparas. El usuario puede inclusive estar ahí arriba dando mantenimiento y orientando ángulos. Nuestras barras de distribución, que son muy importantes obviamente para toda la conexión eléctrica de los equipos. Y esto es como antes se manejaba, bueno, se maneja todavía actualmente muchas de las cosas en cuanto a shows en teatros. Por ejemplo, aquí ya vemos, es un proyecto que se tiene aquí ya completo de cómo se va a empezar a trabajar la iluminación en el escenario, hacia dónde van los haces de luz. Todo este tipo de soluciones obviamente llevan planos, tiene que entregarse este tipo de respuesta a nuestro cliente para que tenga la idea e inclusive quien sea el diseñador del show sepa con lo que cuenta como herramientas dentro de su teatro o de su recinto. Aquí podemos ver, por ejemplo, a donde hay unas áreas de distribución de dimmers, cuando tenemos tableros de dimmers. Tenemos aquí donde va a estar distribuidas las troces para colocar mayor iluminación, seguidores, en fin. Este es un ejemplo de cómo se entrega un proyecto ya como tal en AutoCAD, de tiros, distancias, colocación. Y por ejemplo, es todo lo que corresponde al sistema de iluminación arriba del lugar, vaya, del escenario. Tenemos todas las varas, con qué tipo de luminaria están trabajando. En este caso son muchos pares lo que se está instalando para generar ambiente. Como les comentábamos en la parte de un pequeño diagramita donde vemos todas las partes que se colocan en cuanto a varas, donde van las diablas, en fin, todo este tipo de luminarias. Este es un ejemplo ya en AutoCAD de todo lo que se entregó para el teatro, para que se den una idea de toda la luminaria que muchas veces mucha gente especifica con 5 lamparitas, 10 lamparitas. Bueno, todo va a depender mucho del show, del tipo de ponentes que tenemos, pero para que nos demos una idea de la carga de trabajo que puede incluir un sistema de iluminación. Obviamente también hay un proceso del diseño de la iluminación. Aquí este diseño me gusta mucho porque nos dice bien parte por parte qué podemos ir realizando de acuerdo a las necesidades. Obviamente se empieza con la firma del contrato, la limpieza de la obra, los permisos que tenemos que colocar, el pedido de equipo y materiales, la organización de la instalación y obviamente pues conforme vas pidiendo tus equipos, viene otra línea de fabricación, de transportación, de entrega, montaje, la conexión, obviamente el suministro de todos esos materiales, su cableado, la entrega, pruebas de equipo, obviamente dentro del recinto, pues cuando se desarrolla un teatro, por ejemplo, pues la limpieza de la obra, todos los cimientos, las estructuras y áreas de torre de escenario y camerinos, todo lo que es la obra negra en cuanto se desarrolla. En fin, aquí esto es un flujo de trabajo para el desarrollo de un teatro como tal, en cuanto hablando de lo eléctrico y la iluminación. Por ejemplo, aquí podemos ver todo lo que, en qué momento entra lo recomendado, por ejemplo, las instalaciones eléctricas, los acabados, las puestas de operación. Obviamente, después del entrenamiento, las pruebas de sus equipos, va una puesta en operación y la entrega misma del sistema, ¿no? Pero esto es para que nos demos una idea de cómo se va desarrollando este tipo de proyectos. Obviamente, mucha gente de aquí ya sabe que esta presentación nosotros, para quien la guste, la vamos a compartir. Para quien la necesite, tenga idea de un poquito de cómo se manejan este tipo de proyectos. Por ejemplo, aquí también estamos viendo lo que es el Teatro de Xcaret, cómo tiene todos sus sistemas en la parte superior de iluminación. Este es el resultado final ya como tal de un teatro, ya la puesta en operación, ya después de todo el proceso que vimos atrás. Y bueno, para el entendimiento de lo que nosotros estamos viendo, pues también lo que comentábamos sobre el ojo. Esta es una de las partes vitales de la iluminación y entendemos todo el proceso que tiene nuestro ojo para poder entender lo que es la luz como tal, las imágenes que nosotros recibimos.
todo es muy importante a la hora de entender nosotros cómo trabaja, ya que al final del día todas estas partes de nuestro ojo que pasa, la iluminación, la luz como tal, van a dar, como pueden observar al final, algún nervio óptico, el cual es el que se va a comunicar con nuestro cerebro y entiende toda la información que está recibiendo a través del iris de nuestro cristalino. Y hablando de la iluminación como tal, hablando de fuentes, digamos, precedentes de la iluminación, obviamente tenemos, pues, sé que para muchos va a sonar de risa, pero este es un antecedente de la iluminación, que pues, es una vela, la básica vela de parafina. Desde ahí ya se empezó a trabajar con iluminación, ya teníamos una fuente luminosa. Después empezaron a aparecer las lámparas de aceite, de gas, y como obviamente son fuentes muy reducidas a lo que nosotros entendemos, obviamente aquí no había como que un nivel de iluminación y de intensidad. Entonces, por eso tuvo que nacer la necesidad de crear una luz artificial que nosotros pudiéramos controlar. Estas que estamos poniendo de ejemplo no son controlables. De ahí nació el término de candela o bujía, que son fuentes artificiales de lo mismo, el cual hoy en día es de donde viene, digamos, la medida de intensidad de la luz. De ahí nace de este tipo de términos que antes teníamos. Obviamente de aquí, como les comento, se empezaron a tomar las primeras unidades fotométricas, que por ejemplo, hablando de iluminación, todo el mundo hemos escuchado de los lumen. ¿Qué es un lumen? Pues básicamente es un flujo luminoso recibido durante un segundo por una superficie de 1 metro cuadrado, limitado dentro de una esfera de 1 metro de radio, en cuyo centro está la fuente luminosa de una bujía decimal. Esto es vamos a decir, la definición física, lo que se entiende como un lumen. Obviamente muchas lámparas les van a dar los resultados de cuántos lúmenes proyecta, cuántos lúmenes trabaja, pero de aquí viene el origen de esa definición. Aquí podemos ver también el concepto de luxes, que básicamente es la iluminación que produce una candela, una bujía, sobre una superficie que se encuentra a 1 metro de distancia. No como tal lo que se recibe, sino lo que proyecta. Esta es otra medida que es luxes. Esta medida la vemos en algunas luminarias o inclusive la podemos ver en proyectores. También es una medida muy importante dentro de la proyección. Aquí, por ejemplo, podemos ver su relación entre ellos. Un lux es igual a un lumen sobre metro cuadrado. Bueno, hablando de este tipo de medidas, todas estas se toman del sistema inglés y vienen a un pie de distancia. El lumen se adoptó obviamente determinado por una lámpara, ya determinado por una fuente de una lámpara. Y esto va relacionado con la potencia consumida en watts. Eso es lo que nos va a indicar entonces, a su vez, la eficiencia de esta fuente. ¿Qué tan eficiente es relativamente a su consumo? Es muy parecido a lo que nosotros también tenemos en el mundo del audio. Esto con el tiempo, obviamente, los lumens se volvieron ya una norma y actualmente todas las luminarias, todas las tablas de lámparas se basan en lumens, ya como un sistema estándar a nivel mundial. Obviamente también otra de las características dentro de la iluminación, pues muy importantes, es la temperatura de la lámpara. Obviamente todos hemos visto que hay distintos, vamos a llamarlos así, blancos, pero realmente no es que sean distintos blancos, es la temperatura la que está proyectando sobre nuestro ojo esta lámpara, esta fuente luminosa. Por ejemplo, una lámpara de carbón que es un poquito, algunos llamarían amarillenta, pues estamos hablando de los 1800 a los 2000 grados Kelvin. La lámpara infrarroja de 2450 grados Kelvin, una lámpara incandescente a 1000 watts a 295 Kelvin. Todo va variando. Obviamente la luz del cielo azul, esa luz tan clara, tan blanca, tan transparente, estamos hablando que tenemos de 10,000 grados Kelvin hasta 22,000 grados Kelvin. Y mucha gente dirá, ¿para qué me interesa la temperatura del color? Obviamente si vamos a buscar generar una escena de mediodía, dentro de una casa, dentro de un espacio abierto, pues este tipo de luminarias tienen que tener las capacidades de recorrerse entre las temperaturas de color que pueden existir en el medio. Hay lámparas que nos especifican que trabajan a determinados grados o en determinado rango de grados. Hablando un poquito de los reflectores teatrales como tal, todos este tipo de luminarias teatrales llevan espejos y lentes. En este caso,
En cuanto a los que usan espejos, existen dos tipos de espejos, los planos y los esféricos. Aquí podemos ver cómo trabaja un espejo cóncavo, que de hecho es el que más se usa, y el espejo convexo. Aquí podemos ver que cuando entra toda la fuente de iluminación, la junta o la acumula en un punto de todas las fuentes que van reflejando y genera solamente un haz de luz muy fuerte. Aquí podemos ver que un convexo lo que hace es de toda la energía como la va disipando. Aquí, como les comentaba, tiene el cóncavo, es el más importante en las luminarias teatrales, ya que en la mayoría de ellas se utiliza este tipo de iluminación. Obviamente buscamos concentrar la mayor cantidad de energía y luminosidad para apuntar hacia algún punto. Hablando de reflectores teatrales, por ejemplo, los lentes, pues obviamente son muy importantes porque son los que van a determinar el ángulo de refracción o la reflexión que tiene sobre la incidencia de la luz. Aquí podemos ver la reflexión, cómo trabaja de un ángulo de incidencia a un ángulo de refracción. Y cuando colocas un lente, tú puedes orientar esa luminaria, darle un poquito de ángulo, un poquito de dirección. Normalmente sin este lente pues pasaría lo que vemos del lado izquierdo. Obviamente con el lente podemos ver el efecto que podemos lograr con una lente dentro de una luminaria. Por eso es que son muy importantes que muchas de estas lámparas también ya tienen lentes. Aquí vemos una lente convexa, cómo trabaja la luz, y una cóncava, cómo abre el haz de luz o cómo puede concentrarlo cada una a su forma de esta lente. Aquí podemos ver otra vez cómo concentra toda la energía una lente. Es de una manera distinta cómo trabaja. Y obviamente hay una lámpara muy en especial que son los Fresneles, que son los que usan mucho este tipo de tecnología de lentes planos, convexos, cóncavos. Se debe el nombre de este tipo de luminaria que vamos a encontrar ahí, un Fresnel, se debe a una persona que se llamó Agustín Vázquez Fresnel, que realmente se pronuncia Fresnel. Él es el que realizó el estudio de todos estos lentes que estábamos viendo ahorita, de la forma que pueden tener a fin de que produzcas algún efecto o franja sobre la luz. Él es quien se encargó de estos estudios, como pueden ver en las imágenes. Esta es la forma en que trabajan los Fresneles que nosotros vemos muy comúnmente en teatro. Esa es una de las luminarias quizás más usadas, a pesar de que han pasado muchos años, es de lo que más se usa para este tipo de lugares. El reflector de tipo elipsoidal, realmente este es su nombre, reflector elipsoidal, por la forma que trabajan sus lentes. Y bueno, todo el mundo lo conocemos como LICO en el show, en muchos lugares le conocen de esta manera, no como elipsoidal. Obviamente esto es en honor a sus creadores que fueron Levy y Cook. Y esta es la lámpara también quizás de las más usadas dentro de los recintos. Obviamente dentro de muchas marcas se manejan muchas opciones, pero también es una de las lámparas principales para un teatro o un show. Los seguidores, obviamente, como les comentaba hace algunas diapositivas anteriores, estos dispositivos concentran una gran cantidad de intensidad lumínica con la cual podemos sobresaltar alguna parte de la escenografía, a un actor, y podemos localizarlo. Obviamente algunos son manuales, hoy en día algunos ya son robóticos, para poder seguir a esta persona por todo el escenario y darle la iluminación que estamos necesitando. Obviamente también tenemos los reflectores teatrales. Algunos teatros todavía los conservan y los usan por el tipo de iluminación que nos dan, porque llevan un espejo elipsoidal. Al final del día es un foco en el medio que emite una luz potente, pero es suavizada con todo el área de trabajo y nos crea un efecto de lo que hoy conocemos como wash, que es igual una laminaria que puede bañar de luz o de color todo un escenario. Las luces del ciclorama son muy importantes porque estas son las que crean ambientes. Por lo regular son las que se colocan en las barras de distribución y todas están pensadas en ambientación. Como les comento, esto es muy para los que hoy en día manejamos un poquito de iluminación. Es lo que viene realizando la función un wash, bañar de color, de luz, todo un área, en este caso el ciclorama, y eso es lo que nosotros ocupamos para esto. Diablas, que son realmente luces que van en la parte superior del escenario para dar color a lo que es como tal el escenario, no el fondo, sino el escenario.
Por lo regular se usan sí unos 3 o 4 circuitos para lograr mezclas de color interesantes de acuerdo a las necesidades del show. Aquí podemos ver en la imagen a lo que se considera una diabla, como una barra de iluminación a lo que hoy en día conocemos, ¿no? Los reflectores teatrales o pares, estos son los más buscados y los que más se han usado durante años en el teatro y en los shows. Es la consentida desde que nació literal. Y la causa es porque es muy fácil su manejo, muy fácil de transportar. Son costos muy reducidos de este tipo de dispositivos y muy versátiles a la hora de buscar mezclas y baños de color. Por eso es que siempre en un teatro la lámpara base y clásica que siempre vamos a ver es este par 64. Obviamente también tenemos iluminación robótica como la podemos ver en nuestras imágenes. Dentro de todo esto todavía hay lámparas que se les llama de descarga con el foco típico que nosotros manejamos hace muchos años, o también tenemos ya con tecnología LED. Hoy en día también, aparte de la iluminación avanzado, pues la fuente, que básicamente es el foco. Antes teníamos simplemente con filamentos, hubo un poco de avance en esa tecnología, pero hoy contamos con lo que es la tecnología de un LED. Y aquí podemos ver cómo se compone la estructura de un LED que nos da los colores, cómo funciona este tipo de dispositivos, haciendo la estructura de colores que podemos ver en la imagen. Se alimenta y simplemente lo que causamos es un pequeño foco con un consumo muy bajo, pero con la generación de colores muy abierta, que quizás obviamente una lámpara no nos permitía antes. Antes teníamos que meter micas de colores, cristales, en fin, muchos productos para lograr este tipo de funciones de multicolor, pero hoy en día un LED es capaz de generar definitivamente miles de colores en un solo dispositivo, y obviamente esa es la tendencia hoy en día del mercado. Aparte de que los equipos bajen su consumo eléctrico, es parte de la evolución de la iluminación. Hoy en día todos hablamos hasta en nuestra casa de, yo tengo focos LED, son ahorradores. Obviamente su consumo es muy bajo y la intensidad lumínica es impresionante en relación a lo que teníamos antes. Hablando un poquito, por ejemplo, de productos de nosotros, la marca de iluminación que nosotros tenemos de Martin. Aquí podemos ver, por ejemplo, uno de los nuevos modelos que tenemos, que es el Mac Aura PXL, que está pensada como tal en lo que les comentábamos de una lámpara LED y que sea wash, que podamos lograr bañar de color todo un escenario. Estas lámparas hoy en día, por ejemplo, hablando de las robóticas, pues ya tienen muchos protocolos de comunicación, así como en el audio tenemos protocolos para hablar o comunicar audio. Nosotros aquí tenemos protocolos de control para darle totalmente manejo al operario de lo que está haciendo con su lámpara. Esta, por ejemplo, habla de MX, tiene el lenguaje básico de electrónico que es el DMX. Tenemos ARNet, tenemos SAN-CN, el P3, que es nuestro software de iluminación de Martin. Esta es una de las lámparas más modernas para que nos demos idea de cómo ha avanzado la tecnología definitivamente, siendo consumos muy bajos, como pueden verlo, de hasta 470 watts. Esto realmente es muy bajo en relación a lo que se ha venido manejando durante muchos años. Es una cabeza muy pequeña para colgar en escenario, en teatro, en show, con una capacidad de lumens, que es lo que comentábamos, de hasta 13,000 lumens de capacidad de lumínica. Entonces, es una lámpara muy poderosa, con un sistema muy avanzado, obviamente usando las últimas tecnologías, hablando de LED. Hablando del punto de licos que hace rato mencionábamos, o más bien luminarios para este tipo de funciones elipsoidales, nosotros también tenemos algunos de nuestros equipos. Nosotros ya todos nuestros equipos de este caso ya se trabajan en LED. Tenemos obviamente blancos, como les comentaba. Los blancos son para dar temperaturas a lo que nosotros buscamos, o de color. Tenemos dos opciones. Hoy en día ya tenemos algunos accesorios nuevos para este tipo de luminarios que ya vienen con algunos lentes de zoom que tenemos para dar mayor intensidad a la iluminación, o cerrar o abrir más esto. Tenemos con 19 grados, 26 grados, 36 grados, hasta 50 grados. Obviamente ya está pensada también en la forma de la instalación. Martin ha pensado mucho en las formas de instalar este tipo de equipos. Por ejemplo, su centro de gravedad está localizado lo más hacia lo más hacia atrás posible, obviamente, para poderle dar un manejo más cómodo a la lámpara a la hora de enfocarlo.
Todos igual ya cuentan con tecnología de control de MX, hablan ARNet. Tenemos variedades en función del lente que uno busque. Obviamente ya también usan algunos estándares de comunicación y de plugs, de conexión. Aquí podemos ver, hablando del que genera solo blancos, lo que les comentaba hace algunos minutos, la variación entre las temperaturas que podemos lograr con nuestros equipos para dar diferente tipo de iluminación. Aquí hablamos de una lámpara flicker free. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente luego también nos ha preguntado, oye Sergio, ¿y qué es eso que dice ahí de flicker free? Flicker free se refiere a la necesidad de crear una lámpara que no tenga tanto variación o brinco a la hora de que está enfrente de una cámara, sobre todo en la televisión. Cuando una lámpara tiene algunas variaciones, puede notarse como un pequeño destello, como si estuviera en un efecto, vamos a decir así, la lámpara. Este tipo de luminarios no cuenta con ese tipo de variaciones, tiene un sistema que nos apoya para eliminarlo. Por eso es que Martin siempre ha sido elegida en todo lo que es escenarios de televisión, y todas las televisoras por lo regular siempre cuentan con estas luminarias de Martin, porque es literal, son lo mejor en cuanto a iluminación que podamos obtener. También, como les comentaba, tenemos la de colores. Esta puede generar millones de colores a través de su sistema de Cree. Tenemos un modo de trabajo de calidad y un modo de trabajo de alta luminosidad. Eso está pensado sobre todo para la gente de televisión y para show. Igual, tiene la misma función de flicker free. Tiene 4 sistemas de diming para que pueda usted controlar definitivamente la intensidad. Igual, viene con sus lentes, si usted lo requiere, de qué tipo, y los zooms, que pueden ser accesorios. Y, por ejemplo, ya Martin, el nuevo producto que estamos por lanzar ya es este muchacho que podemos ver en pantalla. Es igual un Lico que también ya trabaja con todas estas verdaderas funciones de alta necesidad de eventos en vivo y de grados profesionales. Ya viene con grado IP. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya lo vamos a poder ocupar en shows en vivo en la calle, bajo lluvia, bajo algunas condiciones de intemperie. Ya se puede usar este tipo de lámparas. Obviamente con toda la calidad que respalda los productos de Martin. Este es de los nuevos que estamos a punto ya de lanzar al mercado. Algo que no mencionamos, pero bueno, quiero hacerles notar porque Martin es una de las marcas con mayor cantidad de productos respecto a efectos e iluminación. Hablando de los efectos, también Martin cuenta con una gama de efectos como pueden ser cámaras de humo, de haze. Por ejemplo, la que estamos viendo en este momento, que es la Glaciator, que es la más grande que tenemos nosotros para sistemas y para shows de teatro. A lo que quiero llegar es que tenemos para este tipo de iluminación, obviamente sabemos que lo que hoy vimos como tal es iluminación de teatros, iluminación de show. Tenemos muchas soluciones para todo este tipo de funciones. También es importante mencionar que no solamente Martin maneja ese tipo de productos, también manejamos iluminación para arquitectual, manejamos iluminación para show, iluminación de televisión. Tenemos muchos dispositivos que pueden estar a la mano de ustedes para apoyarlos a desarrollar sus proyectos. Y pues hasta el momento, no sé si por ahí tengamos alguna pregunta o duda. No, Sergio, no hay ninguna pregunta, ninguna duda. No sé si alguien quiere aprovechar el tiempo para externar alguna duda, algún comentario. Sí, algún comentario, duda, pregunta que tengan para cualquier información. Como les comento, este webinar fue más que nada para darles una idea y percepción de lo que corresponde a la iluminación de teatros, todo lo que puede componer y lo que se puede requerir en el área de iluminación, y que obviamente con nuestras marcas como Martin podemos dar solución a muchas de esas necesidades que tienen en su escenario. Nos pregunta Alejandro Núñez, ¿existe algún catálogo de estos productos, uno que ustedes manejen? Como tal, no hay un catálogo, Ale, pero lo que sí te podemos nosotros proveer, por ejemplo, son las presentaciones. Tenemos presentaciones hasta por producto, algunas especializadas, porque obviamente hay productos que tienen muchas funciones y que pueden trabajar en muchos lugares. Puedes ver también todos nuestros productos en nuestro sitio web de Martin, pero con todo gusto nosotros te hacemos llegar varias de las presentaciones que yo tengo y más información de dónde puedes aplicar algunas de nuestras luminarias en distintos sitios. Si nos puedes regalar tu correo, por favor, para nosotros mandarte esta información.
No sé si tengamos otra pregunta por aquí. Creo que no, ¿verdad, Jan? No, de mi parte no veo ninguna pregunta, ningún comentario ni nada. Yo creo que queda muy claro el tema conforme lo diste y la verdad sí es de gran ayuda poder tener estos webinars y poder pues, contar con tu apoyo en estos webinars. Muchas gracias y de verdad, bueno, pues para cerrar, obviamente, como siempre se los menciona en Imaginavi, tenemos mucha pasión y compromiso por atenderlos, de verdad. Todo esto que están ustedes viendo como información es desarrollado por parte del equipo, con tal de darles más herramientas y conocimientos para la hora de aventarnos en algún proyecto, que no se sientan con miedo de que quizás, bueno, es un teatro y no, pues yo no tengo marcas o no tengo quien me apoye dentro de mis distribuidores para hacer esto. Siéntanse en toda la confianza, nosotros podemos apoyarles en el diseño, en la configuración, en el levantamiento inclusive de este tipo de proyectos. De verdad, si tienen en algún momento uno, siéntanse libres de pedir apoyo con nosotros. Ahora sí que muchas gracias por su atención. Esta es la parte final de este webinar. Obviamente, como siempre los comentamos, les vamos a compartir toda esta información a través de un correo. Les va a llegar la presentación, les va a llegar la grabación de este webinar. Sin más, nada más que agregar, no sé si por ahí ande también ahí Sandy, algo que quieras comentar. No, pues de mi parte quiero agradecer que nos hayan acompañado el día de hoy. Y pues que esperen noticias acerca del siguiente webinar, el cual les estaremos haciendo llegar a sus correos o al WhatsApp. Es Perfecto, todo. pues, Muchas gracias. perfecto. ¿Cómo saber a qué distancia? Nos pregunta Octavio. Obviamente el cálculo de la distancia vamos a tener que ver primero los planos de tu teatro, tenemos que ver las alturas de ellos, hacer el cálculo del espacio que tenemos entre todos estos sitios. No es como algo que podamos nosotros definir. Nos comenta una referencia entre lúmenes y la distancia. Insisto, en este tipo de lugares como tal tenemos que hacer un análisis de todo lo que tenemos en cuanto a tamaño, las posiciones obviamente físicas del lugar, para dar la respuesta que nosotros buscamos. Obviamente, todo esto se tiene que hacer un cálculo de datos para poder lograr obtener toda esta información. No es como que una referencia básica. Tenemos que tener, obviamente, primero las distancias, los tamaños, el área de trabajo, como les comentábamos, dividir esta área de zona, a lo mejor entre 8 planos, como lo mencionan en las teorías de la iluminación, para poder nosotros dar solución a este tipo de resultados. No sé si por ahí hay otra preguntita. Creo que no, ¿verdad, Jan? No, Sergio, no veo ninguna pregunta. La verdad es que, como te lo comentaba, yo creo que fue un tema muy claro y lo que sí están pidiendo es mucho la presentación. Entonces, pues, a todos los que nos están pidiendo la presentación, se las vamos a hacer llegar a su correo junto a la grabación también de este webinar. Sí, y de todos modos, cualquier duda o pregunta, ya saben, aquí están nuestros correos. De verdad, muchas gracias a todos. Cualquier información que ustedes requieran, cualquier duda, pregunta, a lo mejor si tienen un proyecto y quisieran compararlo con nosotros, ver qué se pudo haber hecho con nosotros, siéntanse libres de acercarse y nosotros podamos apoyarlos para ver qué podemos hacer y seguir generando más oportunidades de negocio. Así que pues muchísimas gracias a todos, de verdad les agradezco su tiempo y sobre todo la paciencia de estar escuchando un tema un poquito, sé que medio complejo, pero sé que les aseguro que puede abrirnos muchas oportunidades de mercado hoy en día con esta situación que estamos atravesando a nivel mundial. Así que muchas gracias a todos. Estamos por aquí, nos vamos a quedar con unos cuantos minutitos dando respuesta a algunas preguntillas que quieran hacer. Si quieren compartirnos su correo para poderles compartir la presentación y la grabación. Así que muchísimas gracias. Les mando un saludo. ¿Algo que quieran agregar, muchachos? No, nada, Sergio, más que dar las gracias. De verdad, gracias por apoyarnos y estar aquí con nosotros. Perfecto. Pues muchas gracias, muchachos. Un saludo a todos y estamos en contacto.